A casa de Marta Jesús fue ese día, ella la visita afanada servía. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el Padre Víctor Manuel Canela de la parroquia de San José en Bainbridge, Georgia. Y el día de hoy me ha tocado compartir con ustedes la reflexión del Evangelio. Hoy estamos celebrando la memoria de Santa Marta y el Evangelio nos va a referir a esta mujer. Los invito pues a escuchar el Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en los diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Y unido a él está. Hablar de un personaje como Marta es hablar también de su familia. Y aunque hoy la memoria es dedicada hacia ella, no podemos dejar de lado a sus hermanos, Lázaro y María. Los tres, Marta, Lázaro y María, eran los amigos de Jesús. Y como escuchamos en otro pasaje de la Escritura, Jesús iba constantemente a visitarlos y a pasar tiempo con ellos. El día de hoy escuchamos este relato de una de las visitas de Jesús a esta casa, donde María se siente a escuchar y Marta, trabajando, empieza a reclamar, por así decirlo. Es una situación que se da constantemente en las familias, cuando en la diversidad de actividades o en la serie de cosas que tenemos que hacer, unos optamos por una cosa y otros por otra. Por eso, más que ver el reclamo de Marta como bueno o malo, es importante verlo que es un reclamo natural, pero que Jesús, con su palabra, nos ayuda a aclarar y a poner prioridades. La respuesta de Jesús es una respuesta sencilla. Marta, María, ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará, que es escuchar la palabra de Dios. Una bonita enseñanza de Jesús. No es que las demás cosas no sean importantes, son importantes. Pero nosotros como seres humanos tenemos que identificar en cuál de esas cosas son las mejores para nosotros. Jesús hace énfasis de que escucharlo a Él, escuchar la palabra de Dios, es lo más importante, es lo principal y después se pueden hacer las demás actividades. La Iglesia constantemente nos invita a esta actividad, a esta acción. Por eso, todos los días en las iglesias se ofrece la misa, la Eucaristía. En muchos pueblos se hace muy de mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, porque muchas familias consideran que lo principal o lo primero del día es escuchar la palabra de Dios, es alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo, para después continuar con las siguientes actividades, con las siguientes labores.
Es importante también recordar aquí la otra pregunta o el otro reclamo de Marta al Señor. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Podemos nosotros decir que el ser humano tiene estas reacciones. El ser humano tiene estas actitudes. Y yo creo que a muchos que hemos perdido un ser querido, nos familiarizamos rápidamente con Marta, porque el dolor nos lleva a poder hacer este reclamo o decir estas palabras. ¿Dónde está Dios? Si Dios hubiese estado aquí, no le hubiese pasado esto a mi familiar. No le hubiese pasado esto a tal o cual persona. Pero, si escuchamos la palabra de Dios, si constantemente nos sentamos a escuchar a Jesús, muchos de estos reclamos no van a poder aparecer. ¿Por qué? Porque aunque el dolor sea inmenso y no hay nada que lo llene, la palabra de Dios nos va a consolar. La palabra de Dios nos va a ayudar. La palabra de Dios nos va a hacer más fuertes. La palabra de Dios va a ayudarnos a poder superar la pérdida. Y la pérdida de un familiar es lo más grande que podemos tener. Por eso es importante que meditemos sobre estos personajes. Hoy, en el día de Santa Marta, no podemos dejar de lado a sus hermanos, porque están en relación y porque Marta está en esta relación con ellos. Por eso es importante también hablar de los demás, porque en esa parte el Señor también le ha hablado a Marta. A través de sus hermanos le ha hablado a Marta. Y Marta, ¿verdad?, ha podido escuchar también al Señor a través de las acciones de sus hermanos cuando ella se acerca a Él. Muchas de las veces hablar con esta franqueza ante el Señor no es sencillo, pero es importante. En tu oración, yo te pido que cuando vayas a la iglesia o en tu propia casa, no tengas miedo de decirle al Señor eso que sientes, no tengas miedo de decirle al Señor eso que te pasa. Así, aunque sea un reclamo o aunque sea una palabra, díselo y luego siéntate a escucharlo. Que el Señor pues los bendiga. Tú que entre mil cosas jamás te detienes y en el caminar muchas veces te pierdes. Piensa en el Señor que te mira y si puedes, tú míralo a Él para ser como Él quiere.